Queridos amigos, buenas noches, ¿cómo les va? 9 de la noche con 30 minutos, estamos aquí en el programa Sobre la Mesa, como ya se ha hecho habitual los lunes en la noche, para hablar de estos temas que son tan interesantes y que, por supuesto, hacen a la atención de la gente, de todos los bolivianos en general. Hoy día vamos a hablar de la participación de la mujer en la política boliviana. Generalmente Bolivia ha sido un país que ha estado a la vanguardia de esto, uno de los países latinoamericanos más avanzados en cuanto a legislación y a participación de las mujeres. Así que vamos a hacer esta evaluación, cómo ha sido la participación, la calidad de la participación de las mujeres, el aporte, y todo esto es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que no se olviden mandarme estos mensajitos para participar, cortitos por favor, para que no se nos vaya mucho el tiempo, algún comentario, alguna reflexión. Es una oportunidad para intercambiar ideas también con la gente que nos sigue lunes a lunes. Así que 720-50-222, el teléfono del WhatsApp. Usted puede llamarnos luego de esta pausa que vamos a hacer en el programa. Bien, estamos ya con nuestros panelistas, con nuestras invitadas, invitados aquí en el programa, porque este tema de la participación de la mujer es de primera importancia, le voy a decir, por la última legislación, por la última ley también que se ha aprobado y también por lo que ha venido sucediendo en los últimos años respecto a la participación política de las mujeres. Les voy a presentar a mis invitados, luego les voy a mostrar un informe pequeñito para que nos empapemos del tema exactamente de lo que queremos hablar. Jimena Costa, diputada. Buenas noches. Buenas noches. Gusto. Gracias, Lorena. Buenas noches a todos. Mónica Novillo, de la Coordinadora de la Mujer. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches, gracias por la invitación. A la diputada Brito también. Buenas noches, diputada. Gusto de tenerla acá. Buenos días, buenas noches, Lorena. Buenas noches a todos y a todas. Marcelo Arequipa, que conoce bastante el tema político en el país. Marcelito, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Y Bernarda Zarué, que viene desde Acobol y conoce bastante bien el tema de acoso político. Vamos a empezar el programa. Quiero que usted se ponga en contexto de lo que estamos hablando. Vamos a empezar el programa con este pequeño informe, unos minutos nada más, para que usted vea cómo se ha ido dando la participación de la mujer desde el retorno a la democracia. Estamos hablando del año 81, 82 más o menos, cómo ha ido ascendiendo este número. Como le decía al inicio del programa, Bolivia ha sido uno y es uno de los países que está a la vanguardia de esto, porque es uno de los países que también ha legislado en pro de las mujeres. Ahora, la última ley obliga a los partidos políticos a tener una representación de mujeres específica con una serie de cuotas que tiene que cumplir cada partido político. Los partidos políticos, por ejemplo, tienen esta decisión y seguramente este 19 de julio que van a ser presentadas las listas de diputados y senadores ante el Tribunal Supremo Electoral, nos vamos a dar cuenta cuál es la visión de cada partido respecto a la participación de la mujer. Por ejemplo, el partido de don Óscar Ortiz decía que donde haga falta van a poner mujeres para participar. Eso de donde haga falta tal vez, no sé si es lo más adecuado, pero debería ser como una cuestión, digamos, como un pensamiento fundamental de lo que significa esta ley, la última ley que se ha aprobado el 2018. ¿Qué decía Comunidad Ciudadana? Comunidad Ciudadana ha dicho que todas sus senadoras, que todos los espacios para senadores y senadoras van a ser de mujeres. ¿Qué decía el Partido del Movimiento al Socialismo? Decía que donde haya estado un hombre, ahí va a estar una mujer. Donde haya estado una mujer, va a estar un hombre. Así más o menos los partidos están mirando la participación de la mujer en la política boliviana. Veamos este informe.
Según datos de un informe del Banco Mundial, en América, solo Bolivia y Cuba llegaron en 2018 a tener una representación de mujeres del 53% en sus órganos legislativos. 5 puntos abajo se encuentra Nicaragua. En el caso de Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional es bicameral, con 130 curules en la Cámara de Diputados y 36 en el Senado. En eso estamos, una gran lucha para este cambio constitucional en un proceso constituyente. Y desde la participación política de las mujeres indígenas es mínima. Yo les comentaba ayer que solamente hay 3 mujeres indígenas hoy día en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. A mí me alienta mucho porque más bien yo siempre he dicho, yo conocí el quehacer de las mujeres bolivianas desde el año 95. Que yo ya estaba metida en la vida dirigencial años atrás, pero ahí conocí en Quito en un encuentro y eso me llevó a ver que Bolivia siempre ha tenido un proceso de avanzada y hemos ido casi a la par, Ecuador y Bolivia, Bolivia y Ecuador, y a veces nos han rebasado positivamente, porque acá ya se tiene un 51% de asambleístas, en el Ecuador apenas tenemos un 38-39%. El artículo 147 de la Constitución Política del Estado boliviano, vigente en el país desde el año 2010, establece que en la elección de asambleístas se garantizará igual participación de hombres y mujeres, mientras que la Ley 026 del régimen electoral, en el artículo 11, se refiere a la equivalencia de condiciones y garantiza la equidad de género y la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, estableciendo que del total de circunscripciones, por lo menos el 50% de las candidaturas a titulares corresponden a las mujeres. En el mes de octubre en Bolivia se desarrollarán las elecciones generales para la renovación de la Asamblea, por lo que los 3 partidos con mayor aceptación ciudadana buscan darles mayor protagonismo a las mujeres en la conformación de las listas que deberán ser presentadas al órgano electoral hasta mediados del mes de julio. Pero las directrices de lo que se tenía que hacer da línea el Tribunal Supremo Electoral. El espíritu que ahora es que a través de los índices departamentales involucremos a mayor participación de mujeres desde las comunidades, desde los aylus, desde las marcas, desde los tentas, capitanías, involucrar a más mujeres en este ejercicio de la democracia. Carlos Mesa, candidato de Comunidad Ciudadana, asegura que las candidaturas a titulares al Senado serán todas mujeres. Óscar Ortiz, de Bolivia, dice no, dará más protagonismo a este sector, mientras que el Movimiento al Socialismo y su candidato Evo Morales optará por la opción contraria al 2014, es decir, donde el candidato titular fue varón, ahora será mujer. Es decir, en nuestra lista de senadoras y senadores, en nuestra lista de senadoras y senadores, las primeras senadoras van a ser todas mujeres en todos y cada uno de los 9 departamentos del país. Esta es una decisión que tiene que ver con un compromiso que hicimos en Comunidad Ciudadana, el compromiso de darle a la mujer el rol destacado que merece. Bueno, ser protagonista plena en todos los ámbitos de la sociedad. Aquí estamos hablando del ámbito político, pero también tenemos que trabajar para que en el marco de la sociedad civil o del sector privado también ese desarrollo del liderazgo femenino sea cada vez una mayor realidad. Hemos definido, si en esa gestión era varón, hombre, titular, ahora va a ser mujer. Si era mujer, ahora va a ser varón, acompañado por el sexo opuesto. Una forma de dar oportunidad a ambos. Sin embargo, la participación de las mujeres en la política tuvo un avance lento, pero progresivo. Revisemos a qué dicen los datos de los procesos electorales desde el retorno de la democracia en Bolivia en 1982 respecto a la representación de las féminas en los espacios de poder. En 1982 solo se tenía el 2% de participación de mujeres en el Congreso. Con la aprobación de la Ley de Cuotas en el año 1997 se logró el 8.9%, en 2002 el 17.8% y en 2005 se alcanzó el 14.6%.
En 2009 se ha logrado alcanzar una presencia del 30% de mujeres en la Asamblea Legislativa Plurinacional, una histórica presencia de 47% de mujeres en el Senado y 25% en la Cámara de Diputados, superando así el mayor porcentaje de participación femenina alcanzado en 2002. Y para el 2014, el cómputo nacional de las elecciones generales dio un total de 80 legisladoras en la nueva gestión de la Asamblea Legislativa. En el Senado alcanzaron 15 de los 36 escaños, lo que se tradució en un 42%, mientras que en la Cámara de Diputados se logró un histórico 50% de representación, ocupando 65 de los 130 curules. Según la Organización de Naciones Unidas, Bolivia es uno de los 2 países en el mundo en lograr paridad de género en esta instancia de gobierno, a través de las leyes de género y de obligar que en la confección de las listas se utilice la idea de cremallera, donde siempre estarán intercaladas las posiciones entre hombres y mujeres que garantizan la elección paritaria. Por lo tanto, en términos de inclusión con perspectiva de género, Bolivia también ha generado una nueva época. El tema de la inclusión, bien lo decía nuestra periodista del Departamento de Prensa de Beayala, decía el tema de la inclusión está, por supuesto, subrayado este tema de la participación de la mujer. Evidentemente tenemos datos que el año 82 tenía el 2% y ahora llega a un 53%, 51, 53% la participación de las mujeres, sobre todo hablando de las elecciones generales y de la participación en las cámaras, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Le vamos a pedir a Mónica Novillo que por favor nos dé un pantallazo de cómo ha ido, cortito por favor, aquí a los panelistas porque somos 5 y tenemos un límite de tiempo para poder expresar lo que queremos decir. Entonces, Mónica, ¿cómo ha sido la participación de la mujer? Estamos viendo que ha ido en ascenso en Bolivia. Bolivia ha legislado en favor de las mujeres y cómo se ha transado esto, cómo se ha negociado esto, Mónica. Buenas noches. Bueno, mil gracias. 30 años de avance en breve. Para hacer corto resumen, desde la conquista o la recuperación de la democracia se han probado una serie de mecanismos para incrementar la participación y presencia de las mujeres en los espacios de decisión. Una de las primeras medidas que se tomó, que nosotras denominamos como medidas de acción afirmativa, fue la modalidad de las cuotas. Las cuotas tuvieron su límite y hicimos una serie de evaluaciones para ver que la cuota, a pesar de la existencia de la cuota o de la ley de cuotas que se llama en 1997, teníamos un techo de cristal, es decir, no había cómo pasar el 17% y rápidamente podíamos identificar cuáles eran los obstáculos. Uno tenía que ver con la posición donde las mujeres estábamos puestas en las listas, porque todas son medidas para aplicar en la presentación de las listas de candidaturas. Entonces, evidentemente teníamos un techo de cristal que no pasaba del 17% y que luego fue superado. ¿Dónde fue que nos dimos cuenta qué mecanismos funcionaban mejor? El tema de la alternancia es en los niveles, cuando se hace una reforma a la Ley Orgánica de Municipalidades, que se plantea que las candidaturas deben incluir alternancia. Es en el periodo de inicios de los 90, mediados de los 90 más bien, que la alternancia genera un incremento de participación de las mujeres en el ámbito municipal. Entonces ya teníamos visto que efectivamente la alternancia tenía cierto avance. Cuando se reforma el Código Electoral, se hace una propuesta de modificación para incluir la cuota y también utilizar mecanismos que pudieran poner a las mujeres en lugares expectables de los resultados. Hubo un intento también, cuando se incluyó el 30% como cuota, de que de cada 3 candidaturas, las mujeres, hubiera una mujer, cada 3. Pero era automático que los partidos políticos ponían a las mujeres en el 3, en el 6 y en el 9. Nunca en el 1 o en el, en el 2. Bueno, entonces todavía no habíamos logrado estar en lugares expectables. Luego se hace todo un análisis para combinar la cuota y cuando llegamos en la reforma al Código Electoral a fines del 90, el 99, lo que vemos es que
aplicamos la cuota a los plurinominales en un momento en el que se transformaba el sistema político. Habíamos pasado a un sistema mixto en el que habían candidaturas plurinominales e uninominales, pero la cuota solo se aplicaba a los plurinominales. Y esto nuevamente nos ubicaba en el techo de cristal. Nuevamente golpeábamos con el techo de cristal. ¿Esto era el año? Pasar. 99, el año de 99. Posteriormente, ya la combinación misma de la implementación de la cuota, se hacen una serie de propuestas previas a la Asamblea Constituyente y se hace una combinación de mecanismos de acción afirmativa para la Ley Especial de Convocatoria de la Asamblea Constituyente, y como nunca funcionan, y tenemos una histórica presencia de mujeres en un ámbito legislativo como fue la Asamblea Constituyente. Logramos tener 33% de presencia de mujeres y eso fue un hecho histórico. A partir de la Asamblea Constituyente, el debate sobre la paridad se hace como mucho más, se hace un lugar común, no solamente para los partidos políticos, sino sobre todo para el movimiento de mujeres, que impulsa con mucha fuerza la idea de paridad. En el proceso constituyente llegamos con una propuesta que luego es recogida en la Ley de Régimen Electoral Transitoria, que es la que se aplica para la primera Asamblea Legislativa Plurinacional en el 2009. Posteriormente, después del 2009, se aprueba la Ley de Régimen Electoral, que es la que está vigente ahora y que ha regido como mecanismo legal para las elecciones anteriores, y que efectivamente lo que nos asegura es la paridad. Hemos pasado de la cuota a la paridad en el resultado en la Asamblea Legislativa, tanto en plurinominales como uninominales, pero además en otros grupos de legislaturas, de legisladores, que están en el marco de la Asamblea, por ejemplo, los asambleístas supraestatales, que aunque no cuentan entre los 130 y los 36 senadores, están justamente en un número impar, y cuando tenemos candidaturas impares, al menos la mitad deberían ser mujeres, y en caso de número impar se privilegian las mujeres. Entonces en esos espacios tenemos 5 mujeres en el caso de las supraestatales, por ejemplo. Entonces, más allá de lo que dicen algunos de los partidos políticos, tienen que volver a revisar ¿Qué dice la ley actual, querida Bónica, cuando ya este 19 de julio se tienen que presentar ante el Tribunal Supremo Electoral los partidos y obviamente tiene que ir con lo que dice la ley? Bueno, el reglamento que ha sacado ya el Tribunal Supremo Electoral establece que las leyes deben ser planteadas en términos de paridad, lo que llamamos paridad vertical, que quiere decir entre los titulares deben alternarse. Si se empieza con mujer, vamos mujer, hombre, hasta terminar la lista, y lo que llamamos paridad horizontal, que tiene que ver con la alternancia con el suplente. En los casos en los que existen candidaturas únicas, como en el caso de las circunscripciones uninominales, los partidos políticos están obligados a que del total de las candidaturas que presentan, la mitad deben ser mujeres. En caso de que sean número impar, por ejemplo, Cochabamba, que tiene 9 candidaturas, deben iniciar con una mujer, es decir, se prioriza la presencia de las mujeres en esos departamentos. Son 4 departamentos que tienen número impar de candidaturas. Escaños por departamento. Exactamente, y tienen que iniciarse con mujeres. Bueno, veremos qué va a pasar, porque obviamente estamos atentos, no solamente las organizaciones de mujeres, todos los bolivianos estamos atentos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Cuál es tu evaluación del sistema político boliviano y de la participación de la mujer, Marcelito? Buenas noches. A ver, la alerta que a mí me viene, la primera, después de la relación histórica que hace Mónica y que hemos visto en el reportaje, es el tema de la normatividad, es decir, que necesitamos siempre de una norma, ¿no? Es decir, necesitamos siempre de una obligación para que esto se haga efectivo, en términos de lo que significa la cantidad, el número. Solamente estoy hablando del número de mujeres que pongas en las listas de candidatas, ¿no? Necesitábamos siempre de una norma, es decir, esto no nació necesariamente fruto de una lógica, una suerte de
de acción voluntaria de parte de la clase política, de los hombres en realidad, ¿no? De quienes han gobernado este país. O sea, no es que ha sido espontáneo, han dicho, ay, que vengan las mujeres. No, ha tenido que ser a través de la ley para que y además acepten de un la participación de las acompañamiento, mujeres. como decía Mónica, de un acompañamiento, de una movilización fuerte y de también, digamos, de una autoorganización también de los grupos de defensa sobre este tema. Y la Asamblea Constituyente creo que es un punto de quiebre ahí, ¿no? Porque es a partir de ahí que se garantiza la mitad y la mitad, ¿no? Pero vuelvo un poquito más atrás, y el punto de más atrás, desde donde se inicia, me parece, desde los 80s, es justamente los casos que son más emblemáticos y simbólicos en el tema de la irrupción de la mujer en la política, ¿no? Como participación. Remedios Loza, Erika Brockman, por ejemplo, estoy pensando en dos personas que empiezan a incursionar en la política y que son ciertamente, digamos, símbolos importantes dentro de lo que es la labor legislativa, porque no hay que olvidarse que más allá del número, algo que destaca mucho en la política es el tema de la labor legislativa que ejercen. Hoy día tenemos aquí mismo dos diputadas que tienen una labor legislativa que es pues constante en realidad frente a la valoración que se puede hacer de otros diputados, ¿no? Entonces yo creo que ese salto es el que nos corresponde dar. Termino con esto, el salto de la cantidad, el número, ya lo tenemos ahí, pero el salto que nos corresponde dar ahora es ver en el tema de la labor misma que ejercen las mujeres dentro del legislativo como fiscalizadoras. La calidad del desempeño. La calidad del desempeño, es el comportamiento mismo, ¿no? Es decir, qué es lo que hacen. Esa es la otra etapa, creo que tenemos que tomar en cuenta como sociedad ahora, ¿no? Y que profundizar, por supuesto. Sí. Este es un reto para las organizaciones políticas. Jimena, ¿cómo ves? Cuando obviamente estamos a puertas, ¿no? A pocos días de que se van a presentar las listas, la mujer va a venir a hacer solamente ese cumplimiento que tienen que tener para el Tribunal Supremo Electoral, o ¿cómo lo ves? Sabes, hay que hacer un balance de las resistencias. Mónica nos hablaba de todas las reformas, que son muchas, y todos en el país sabemos que la realidad no se cambia a través de las leyes, sino de la cultura política y de las prácticas. Qué bueno que hay muchas leyes, empezando por la última, por la que hemos pechado mujeres del oficialismo y de la oposición. Así es. Pero cada vez que ha habido una reforma, los partidos, que son las organizaciones más patriarcales que existen en el sistema político, han encontrado una estrategia para frenar el avance. Primero, ponerlas en tercer lugar siempre, o ponerlas solo de suplentes, o luego buscar las más sumisas, la esposa, la hermana, la pariente, la ahijada, la no sé qué, para que hagan lo que les mande el patriarca. Y cuando las mujeres no son obedientes, sigue pasando ahora, nos pasa a varias, el incremento del acoso y la violencia contra las mujeres. Seguro Bernarda me va a poder reforzar. En mucho se encuentra que las mujeres son acosadas, sobre todo cuando denuncian corrupción. Es muy frecuente que mujeres que deciden no reproducir las prácticas usuales del sistema y denuncian corrupción, el acoso se intensifica. Entonces, no veo que para la próxima campaña eso que es estructural cambie. Creo que los partidos van a seguir buscando mujeres sumisas en su mayoría, y las que no sean obedientes van a seguir siendo víctimas de violencia. Muchas no se atreven ni a denunciar. Es decir, no veo que haya un cambio en la cultura política de los partidos, y como decía Marcelo, muchas de las cosas que hacen es por cumplir con la norma, no porque haya en verdad un cambio ideológico, cultural en sus cabezas. Es decir, nos tienen que aguantar. A pesar de ello, está bien las reformas. Y otra cosa de lo que es testigo también Mónica, la mayoría de las mujeres de repente están presentes, pero no es que participan. Hay muchas que están sentadas nomás u obedecen nomás. Ya vemos otras que sí asumimos el lugar de decisión, de debate, de fiscalización. Algunas leyes últimas las hemos debatido sobre todo entre mujeres. Con eso no quiero decir que no hayan hombres que aporten, sería un absurdo. Pero antes eran solo hombres debatiendo. La Erika Brockman cuenta que cuando ella entró,
de diputada, no había ni baño de mujeres en el Parlamento, Sonia, ni baño para las mujeres. Eran tan pocas que no. Y sin embargo ahora resulta que las leyes más importantes, si tú revisas los redactores, de cada 10 participaciones, 8 o 9 somos mujeres. ¿No? Ese para mí es un gran avance. Ese es un gran avance. Bernarda, haciendo alusión a lo que decía Jimena, tú desde ACOBOL, porque es una asociación importantísima que agrupa a un montón de mujeres, sobre todo concejalas que están en el país trabajando por sus municipios, en fin. Pero hay este tema del acoso que dice Jimena, que es un tema difícil, un tema que es donde se tiene que trabajar con hombres y con mujeres. Este no es un problema solo de las mujeres, es un problema de los hombres básicamente. A ver. Yo estoy plenamente de acuerdo contigo, Lore, y también con Jimena. Creo que el tema es, bueno, son alrededor de 1.007 concejalas actualmente en los 339 municipios del país. 1.007 concejalas. 1.007. Eso equivale a más allá de la paridad, el 51%. Ya. Los casos, como dice acá Jimena, sobre todo lo que es acoso y violencia, por un lado, se han ido incrementando. ¿Por qué? Porque son mujeres que ya son un poco más capaces y cada vez más capaces de realizar acciones de fiscalización. Estas acciones de fiscalización, por lo menos en los niveles subnacionales y básicamente en el nivel subnacional de todo lo que son las autonomías municipales, genera mucho acoso, se incrementa cada vez más. ¿Por qué? Porque ahora las mujeres pueden decir, señora alcalde, señor técnico de la alcaldía, usted está haciendo tal corrupción, esto está gastando, no está bien, o sea, una serie de elementos que corresponde a las competencias y a las funciones de las concejalas. ¿Eso qué genera? Genera, por un lado, que cualquier cantidad de mujeres que se ha ido incrementando los niveles de acoso y violencia, inclusive en muchos casos amenazas de muerte o muerte civil, que también se les da a nuestras mujeres, autoridades municipales. ¿Por qué? Porque primero las quieren defenestrar políticamente. ¿Ya? Las acosan en sus comunidades dentro de un sistema patriarcal. Los mismos partidos las acosan a ellas porque ellas no, o sea, en todo caso se niegan a aceptar muchas veces las órdenes que se dan dentro de los mismos partidos. Hay otro tipo de acoso que es entre las mismas mujeres porque, bueno, ellas no son sumisas ante muchas cosas y hay muchas mujeres que tienen el mandato de los ejecutivos para poder realizar acciones de manera silenciosa. ¿Eso qué nos genera? Que primero sufren un acoso, segundo tienen una muerte civil, tercero es que les dan una muerte a las compañeras social. ¿No? Hay un tema de anulación a ellas mismas en todo lo que es su vida social y su vida cultural y su vida con sus hijos y sus familias, ¿no? Y otro de los temas que donde más a veces se refleja, en muchos casos que es también por el sistema patriarcal y machista, es el tema que si no son sumisas, se les quita los salarios. Sin ninguna razón, sin ninguna lógica, ¿no? Y son mujeres que muchas veces no reciben los salarios durante 8 meses. ¿Qué te parece? O sea, y bueno, es un tema que estamos luchando, que estamos peleando y que no es un problema de leyes. Aquí ya no va el problema de las leyes. Aquí ya no es un problema en la normativa, sino ya son actos culturales de la reproducción machista y patriarcal. ¿Por qué? Porque las mujeres de alguna manera han comenzado a hacer la fiscalización, a ir controlando, a muchas veces inclusive enfrentándose a sus organizaciones políticas, enfrentándose a los movimientos también sociales, que también son los principales acosadores muchas veces, en combinación muchas veces con toda una rosca que no permite de alguna manera realizar acciones adecuadas, si se quiere llamarlo así, en la gestión. Yo te puedo hablar muchísimo de todo el tema, donde hemos visto que la retardación de justicia, inclusive con nuestras compañeras concejalas, es un tema muy feo, muy feo. Nosotros tenemos casos donde entran al sistema penal porque hay problemas de
inclusive afectación en la vida de nuestras compañeras, y hay un retardo de justicia brutal, ¿no? Hay a veces algunos amparos constitucionales que hemos ganado para que las mujeres nuestras ejerzan sus funciones, y tampoco los amparos constitucionales son acatados por las mismas autoridades. Es increíble lo que cuentas, Bernarda, es increíble. A ver, diputada, con todo este panorama, difícil, ¿no? Tendrás que ser unas mujeres así valientes, tremendas, de carácter fuerte, guerreras. A ver, ¿qué dice? Bueno, yo creo que indiscutiblemente ha habido una cualificación de la democracia, ¿no? Con todos sus bemoles, con todas sus dificultades. Entender la democracia de hace 35 años atrás, cuando se conquista la democracia, donde definitivamente el poder era masculino, y la irrupción ahora, 35, 37 años después, de una presencia protagónica de las mujeres, ha generado lo que te dice Bernarda, porque estamos hablando que las mujeres han irrumpido en espacios no tradicionales, ¿no? En los espacios políticos que eran masculinos. Ese es uno de los temas que obviamente hace tambalear esa estructura patriarcal, porque no, por supuesto que aún hay resabios del sistema patriarcal, pero se ha cualificado la democracia. Tú recordarás, eran muy pocas mujeres durante varios parlamentos, pero además había una sola mujer de pollera en el Parlamento, ¿no es cierto? Doña Remedios Loza. Y tú ves ahora una presencia de mujeres, de hombres, pero no solo de las élites, sino de los movimientos populares, de las organizaciones sociales, sindicales, los representantes de los pueblos indígenas, hombres y mujeres, etcétera, que han cualificado esta democracia. Y sin duda alguna, las mujeres hemos empezado a ocupar roles importantes en los espacios de toma de decisión. En la misma Asamblea Legislativa hemos visto que las mujeres ahora no estamos de adorno, ¿no es cierto? Mujeres como Gabriela han estado dirigiendo primero el Senado, como doña Ana María Romero, primero, ¿no es cierto? Con Gabriela. Yo creo que ha habido un avance muy importante, ¿no? Pero también decir que ha habido pues un crecimiento también en la toma de conciencia política, al menos en lo que es el movimiento al socialismo. Porque hay una cosa que hay que reconocerle al MAS, es que ha habido una voluntad política para aprobar una demanda larga e histórica del movimiento de mujeres, que era la paridad. Recuerden ustedes, a lo máximo que podían aspirar las mujeres era tener una ley de cuotas donde por lo menos el 30% se esperaba que sean mujeres. Y no se lograba la paridad, hasta que hay una voluntad política de nuestro gobierno que decide que sí, la paridad va, y es así que el movimiento del socialismo hace posible la aprobación de estas normas, que ahora ha generado no en cascada un conjunto de efectos como en los niveles subnacionales, porque no es solo la Asamblea Legislativa, tienes una presencia en las asambleas departamentales, en las concejalías, ¿no es cierto? Ya ves tú mujeres alcaldesas, no como quisiéramos en un 50%, pero hay pues una presencia. Esto tiene sus efectos, un sistema patriarcal que por supuesto está empezando a ser afectado en sus intereses, y por supuesto te genera este tipo de opciones que son totalmente antidemocráticas, ¿no? Y que ahora, a pesar de todo, tienen su límite, porque la ley les exige paridad y alternancia. Y van a tener nomás, están buscando salidas. Yo también concuerdo que se está viendo algunas salidas para limitar esa presencia, esa irrupción de las mujeres, ¿no? Y ahora se quiere la gestión compartida, se quiere hacer otras cosas, pero la ley no dice eso. La ley te dice paridad y alternancia, y estamos peleándola por eso, ¿no? La calidad de la participación de la mujer diputada. Me parece que ahora es muy importante. Yo concuerdo con Jimena que gran parte de las mujeres hemos ocupado espacios importantes en la Asamblea Legislativa, en niveles de decisión. Las jefas de bancada en una época eran solo mujeres, de oficialismo y de oposición, la presidenta mujer. Y dígame, diputada, en la Cámara, por ejemplo, en diputados, específicamente donde ustedes dos están,
hay, digamos, una complicidad entre mujeres de diferentes partidos políticos, es decir, hacen un solo cuerpo a la hora de reclamar por las mujeres o por la visión. No obstante las diferencias políticas, en algunos temas sí creo que hemos actuado de manera conjunta también para denunciar el acoso. Mujeres de oficialismo y oposición nos hemos unido cuando se ha denunciado el acoso o cuando se ha tenido que pronunciar sobre que renuncie algún concejal, algún alcalde golpeador, ¿no es cierto? O sea, del oficialismo o de la oposición, creo que ha habido en muchas cosas posturas comunes. Bien, yo tengo que hacer la primera pausa del programa, es bien interesante el tema, no se olvide, usted puede participar al WhatsApp 720-50222, mandarnos sus comentarios, sus reflexiones cortitas, por favor, para que nuestras asambleístas también puedan contestarles. Vamos a la pausa. Bien, nuestro WhatsApp, se lo repito, 720-50222, si usted quiere participar. A ver, nuestras panelistas están aquí, hay que aprovechar para conversar con ellas y que nos vayan también ampliando esta prerrogativa que tienen los partidos políticos que cumplir a la hora de presentar las listas al Tribunal Supremo Electoral. Había una propuesta que hizo Jimena Costa como diputada nacional sobre el binomio paritario. Sí. Alguna vez ya lo habíamos comentado acá. ¿Y en qué ha quedado esto? La semana pasada me entregaron la nota de rechazo de la comisión correspondiente. En realidad éramos 8 diputados, 7 mujeres y un hombre, todos de oposición de diferentes partidos, y lo que proponíamos era nada más modificar una oración en un artículo de la ley de régimen, porque la Constitución dice clarísimo que donde hay listas debe haber paridad. Y el binomio es una lista de 2, no es un cargo uninominal. Entonces, como es una lista de 2, no hay razón para que no se aplique la paridad en la lista del Ejecutivo. Solo se aplica Parlamento, en el órgano judicial, en el órgano electoral, pero en el órgano ejecutivo, que se eligen solo 2 personas, que es presidente y vicepresidente, se han negado a aceptarlo. No se lo ha aplicado desde que se aprobó la nueva Constitución y ni aún con este proyecto de ley. Decía Sonia, el MAS ha hecho muchos avances, yo coincido, no tengo por qué negarlos, pero también hay graves resistencias. Por ejemplo, esta ley, ¿no? Debería haberse aprobado antes de esta elección y todos los binomios que sean hombre-mujer o mujer-hombre. No lo han hecho. Segundo, la comisión que hemos creado, yo la he solicitado y la presidenta Montaño la ha formado, ¿no? Para que vean, como decía Sonia, en ciertos temas no nos hemos sentado a ponernos de acuerdo, ha sido algo tácito, o sea, sería absurdo entre nosotros patearnos el tablero y no ayudarnos entre mujeres. Se creó la comisión, se aprobó una propuesta para modificar el reglamento de la Cámara que incluya acoso y violencia política, que no existe hoy. Hasta ahora no pasa absolutamente nada desde diciembre. Es decir, hay ciertas cosas que aún en la norma hay grandes resistencias para avanzar. No sé qué decía. No, sí, yo quería hacer una puntualización. A ver, Mónica, antes de pasar, había una comisión para pelear contra el acoso político. Para investigar casos de acoso en la Asamblea. Sí. El problema es que muchas mujeres y muchísimas mujeres que sí sufren acoso, la encuesta que hizo la Coordinadora de la Mujer nos habla del 65% de diputadas que son víctimas de acoso político de alguna manera, no denuncian. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve denunciar si en el reglamento aún no está tipificado? Y denuncias, te pones en evidencia, incrementa el acoso y no puede haber sanción porque no se ha modificado el reglamento. Entonces había un montón de mujeres que decían, mientras no modifiquen el reglamento no voy a denunciar. Y mira, eso ha sido en diciembre, estamos en julio y aún, a pesar de que ese informe se ha presentado dentro de la fecha, no se ha hecho la modificación a los reglamentos de la Cámara y de Ética. Hay resistencias patriarcales tremendas. Me parece muy buena noticia que Carlos Mesa anuncie que se abran las listas de senadoras, de senadores con mujeres. Debería ser también en diputados para compensar históricamente lo que antes eran solo hombres los que abrían las listas. Me parece una buena señal. Pero no alcanza, ¿no? No alcanza que solo encabecen. Es que se pongan las mujeres que van a ocupar el espacio
que hoy nos hemos ganado. Y no solamente que ocupen el curul, que es diferente. Una cosa es estar más mujeres sentadas allá y otra cosa es que haya más mujeres decidiendo y participando en las instancias correspondientes. Evidentemente. A ver, Mónica. Sí, yo quería hacer una puntualización. Cuando se planteó la propuesta de binomio, también hubo oposición de la oposición. Pero durísima. O sea, solo quiero matizar esto porque efectivamente hubo también una resistencia de la oposición al tema del binomio. Y esto tiene que ver de lejos. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era la idea? Son cálculos políticos, me imagino. Yo quiero aprovechar. Nos robaron la ley, el proyecto de ley que se estaba firmando ahí para presentar en el hemiciclo. Desapareció en el hemiciclo. El papel. El curul de Fernanda San Martín, que era otra de las proyectistas, una mujer de demócratas se había robado la ley. Pero armamos tal escándalo, no sé si Sonia estaba presente. Faltaba que revisemos las mochilas, ¿no? Tiene que aparecer la ley. O sea, el y documento se pusieron no había. nerviosas, una sacó de su curul para pasarle a la otra y las pescamos y el escándalo fue mayor. Mandarlas a la Comisión de Ética era entrar al juego de estar acusándonos entre mujeres. Borraron algunos nombres, ¿no es cierto? Tuvimos que imprimirla 3 veces. La primera vez firmaron como 23 y los demócratas dieron orden de que no se firme. La segunda firmaron 11 personas y en Unidad Nacional alguien, nunca me han querido decir quién, ordenó que no se firme. Acabamos metiendo con 8 firmas. ¿No? Es decir, dentro de la oposición, y te agradezco que me hagas recuerdo, ¿no? Qué cosas que se había tejen, muchas ¿no? ganas. A ver, Moniquita. Sí, efectivamente, y creo que una cosa que hay que señalar es el tema de la voluntad política para marcar los avances de las mujeres. Yo creo que la historia que yo marcaba ha estado llena de anécdotas que podemos ir contando en cada periodo. Cada avance de las mujeres encuentran, como decimos comúnmente, echa la ley, echa la trampa, un obstáculo, una trampita que ponen los partidos, el sistema, obstaculizan. Es muy interesante, ONU Mujeres en una de sus publicaciones habla de los obstáculos de la participación política de las mujeres y hace referencia a los techos de cristal, a los que yo hacía referencia, por ejemplo, cosas que no se ven, pero que tienen que ver con la cultura, con la cultura política, con el entorno en el que nos movemos y que no nos permiten pasar ciertos límites. Están los pisos pegajosos que son, claro, imagínense caminar en un piso pegajoso, cosa que nos cuesta mucho hasta levantar los pies, que tienen que ver justamente con otro tipo de obstáculos como son efectivamente el acoso y la violencia política. Y están también las escaleras rotas, que en el caso de las mujeres que optan por la carrera política son tratar de subir escaleras pero sin peldaños. Por ejemplo, la falta de acceso a información, a veces la falta de preparación, etcétera. Y decía de las anécdotas que vemos que son parte de estos obstáculos que vivimos, que tienen que ver, por ejemplo, cuando se planteó la ley de cuotas, ya los comentaba, se utilizó una prelación, digamos, en el orden en que se ponían las candidaturas y efectivamente las mujeres aparecían en el 1, en el 3 y en el 6. Antes, cuando teníamos solo la cuota, sin el orden de la participación de las mujeres, del total de la lista, al fondo y al final estaban las mujeres en grupito y ese era el 30%. Entonces vamos viendo cómo se van haciendo. Hemos tenido candidaturas travestis, se llamaron, sí, las claro. candidaturas travestis, que fueron que cuando empezó a aplicarse el tema de la paridad, lo que hacían los partidos políticos era poner a quien se llamaba Juan, ponerle Juana, y el día de la entrega de credenciales, recién el Tribunal Supremo Electoral se daba cuenta de que le habían tomado el pelo. En la gestión de la presidenta Vilma Velasco se logró crear un sistema informático que automáticamente rechaza las listas que no tienen paridad
porque jala los datos del biométrico del padrón electoral, y esa es una herramienta ¿Eso es lo que va a pasar ahora? Sí. Claro. En la anterior elección, en la anterior elección hemos visto los esfuerzos de algunos partidos políticos de forzar el sistema. Han traído ingenieros informáticos para modificar la ley y decían, no se puede, es que no están cumpliendo la norma. Entonces, efectivamente, hacían grandes esfuerzos. Nosotras como Coordinadora de la Mujer solicitamos cada vez que hay el proceso electoral nuestra presencia como veedoras en la presentación de las listas, y hemos visto cuestiones impresionantes para torcer la norma, ver cómo pueden forzar, y al ver que no pueden, la frustración es impresionante. Entonces, nuevamente vamos a estar acompañando el proceso de presentación de listas. Creo que tenemos una tarea muy importante todavía para asegurar el cumplimiento de la ley 243, la no existencia de un tribunal de ética, o por lo menos en el reglamento interno de la Cámara de Diputados que estuviera como causal o como falta el acoso y la violencia política, es desconocer la ley. La propia Asamblea Legislativa ha aprobado esa ley, y la disposición transitoria planteaba un tiempo para hacer modificaciones internas a los reglamentos, y esto no se ha hecho. Y no es solamente en la Cámara de Diputados. Las asambleas legislativas departamentales, los consejos municipales, y esto pone en absoluta desprotección a las mujeres, las concejalas, las asambleístas y las propias diputadas y senadores no tienen cómo. Tenemos casos, muchos casos, tenemos algunos acosadores que son reincidentes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El caso del senador Murillo, que tiene varios intentos de una lista así larga, ¿no? Sí, digamos que particularmente tiene varias denuncias, no solo de oposición, sino también de su propio partido. Así es. No solo del MAS, perdón, sino también de su propio partido. Y no tenemos las herramientas para sancionar un comportamiento. ¿Qué haría falta, Mónica? Eso es muy importante. Modificar el reglamento, y creo que están en el resultado del trabajo que hicieron en la comisión para investigar los presuntos casos de acoso político al interior de la Cámara de Diputados. Es una importante herramienta, digamos, para empezar a modificar algunas cosas que se requieren. Diputada Brito, una preguntita cortita. ¿Alcanza el tiempo para hacer esta modificación del reglamento para que corra de alguna manera mucho más saludable? Sí, este año esperamos salir la gestión con este tema. Me parece que no es un tema solo del reglamento. Estamos viendo que en la ley 243 también entre este tema. Entonces, justamente tratando ahora eso en la Comisión de Justicia. Tendría, que yo digo, ¿no? Tendría que de repente estar ya modificado, arreglado antes del 19 de julio, que es el momento en que los partidos políticos tienen que presentar las listas. Vamos a hablar del tema generacional, querida Bernarda, cuando vemos que los jóvenes con una visión distinta, mucho más equilibrada, en todo caso, menos conservadora, jalan a pensar como ellos y proponer cosas interesantísimas. A ver. Yo creo que es un tema fundamental. O sea, todo este proceso que hemos tenido desde 2010, que hemos tenido en el caso de concejalías, que es donde yo puedo hablar, en el 2010 hemos tenido 786 concejalas, donde un rango de edad eran personas mayores de 40 años. Ya. Ahora tenemos 1007 concejalas, donde un 70% son mujeres mucho más jóvenes que en la anterior gestión, si se quiere llamarlo así. Es interesante porque, nosotros vamos trabajando, vamos reflexionando con todas ellas. Hay dos elementos importantes. En las personas que son ya mayores de 40, ellas son mujeres que tienen otro tipo de capacidades frente a todo lo que es la participación política, ¿verdad? En cambio, las mujeres, que tenemos un montón de jóvenes, tienen otra capacidad de resiliencia, si se quiere llamarlo así. Yeah. Primero, enfocan su participación política como un acto de reivindicación y, en todo caso, de enfrentamiento contra sus acosadores. Eso es súper interesante. ¿Por qué? Porque dicen, la política, eso es lo peligroso también, dicen, había sido nomás que nosotras vamos a ser siempre acosadas y siempre vamos a ser criticadas.
Entonces, si así nomás es, vamos hacia adelante. Te lo plantean como si la violencia y el acoso fuera algo natural. Ese es un tema que yo creo que los mismos partidos políticos, todo lo que implica, deberían pues educar de otra manera en la participación política de las mujeres y no ver que la violencia es un hecho natural, ¿no? Pero bueno, ellas están repostulándose en muchos casos y dicen ya, si había sido así, sigamos adelante. Un tema que es de mucha violencia y que está implícito y que no está en ningún marco legal es el tema de la gestión compartida, ¿no? Donde obviamente nuestra capacidad es ya de comprensión es ilimitada. Primero, que no hay en ninguna ley, en ningún momento, que dice que debe haber gestión compartida. Dice que debe haber alternancia. Entonces los mismos partidos, los mismos movimientos sociales, todo, han confundido el tema de alternancia con gestión compartida. ¿Eso qué significa? Que dentro del marco de la participación política de las mujeres, ellas están sujetas a que cualquier momento sus partidos políticos, entre sus partidos y todo, las cambien por el suplente, porque confunden alternancia con gestión compartida. Entonces hay una serie de complejidades que en realidad hemos hecho toda una investigación y este tema de la gestión compartida pues viene del sistema neoliberal. O sea, no viene de nada más, pero esto es como un uso y costumbre que los mismos partidos, todo el mundo ha comenzado a aplicar y a naturalizar todo lo que es la alternancia. Creo que ese es un tema muy importante para la participación plena, yo creo, de las mujeres como derecho político, es el tema de la educación hacia la tolerancia, de que los mismos partidos pues se comprometan a fortalecer en la participación de las mujeres, que los mismos partidos no acosen a sus mismas políticas, porque se da bastante, y otro tema es que la violencia o el acoso no debe ser naturalizado en la participación de las mujeres. A ver, Marcelito, han confundido, dice Bernarda, la gestión, ahora la parten en dos años tú, 2 años, o sea, ¿cómo se hace esto? ¿Qué tendría que cambiar? La educación, como dice Bernarda, dentro de los integrantes del partido, apenas los partidos políticos han ido a las primarias, querido Marcelito. Sí, justo sobre las primarias, yo quería comentar algo breve, no, más bien alentarla a Jimena que continúe con el tema de lo del binomio paritario, porque como en adelante vamos a ir inevitablemente a elecciones primarias, casi siempre, para elegir candidato para presidente y vicepresidente, deberíamos intentar hacer una suerte de reforma a la ley electoral en realidad, para que en las primarias los candidatos sean hombre-mujer, es decir, para los que o participen. Mujer-hombre, ¿no? Sí, o mujer-hombre, ¿no? Quizá ahí probablemente está la llave de lo que se podría hacer en todo caso en el futuro, ¿no? Ahora, yo vengo de hacer un estudio sobre el tema de la cultura política de los jóvenes. En realidad hace poco terminé de hacer eso y analizando un poco cuáles son los valores que tienen hoy día los jóvenes, que son, además, dicho sea de paso, los que van a incursionar en política en breve, ¿no? Así es. Dentro de poco van a empezar a incursionar con fuerza en la política, ¿no? Así es. Cuando les preguntaba cuáles son los principales problemas que ellos identificaban, que en términos sociales son, digamos, los más importantes para ellos, yo me sorprendía, bueno, en realidad es un dato que es bastante interesante, ¿no? En todo caso, la mayor cantidad de hombres afirmaban que uno de los problemas que más les preocupaban era el tema de la violencia contra la mujer. Y a la inversa, en el caso de las mujeres, también comentaban lo mismo, pero además hablaban del tema medioambiental. Es decir, para ellas, otro de los temas que les preocupaba era también el tema medioambiental. Entonces, yo creo que estamos, lo lanzo un poco como hipótesis incluso, yo creo que estamos en las puertas de una transformación en la representación política en el futuro en este país, que va a tener que girar nomás, es inevitable ese giro, hacia otro tipo de orientación distinta a la que teníamos hace 20 años atrás. Hace 20 años atrás probablemente, claro, las luchas por las reivindicaciones sociales y políticas tenían un sello particular y era garantizar que la presencia física de campesinos, indígenas, mujeres, etcétera, etcétera. Hoy día creo que ya tiene que ver más bien con la funcionalidad, otra vez vuelvo al tema de la calidad, es decir, la funcionalidad de la representación.
Entonces, por eso a mí me llama mucho la atención cómo hoy día la movilización más urbana tiene ese sello, ¿no?, bastante particular, que los hombres están mucho más sensibilizados, o en todo caso están mucho más empáticos, no sé si es la palabra correcta, con el tema de la violencia hacia la mujer, y con que eso realmente tiene que transformarse. No sé si hay ciertamente entonces en el orden de lo que significa la cultura política. Sí, exacto, por eso decía, además que son los que van a incursionar, por eso decía, en la política, es decir, son los que van a hacer el relevo de la clase política, ¿no? Absolutamente. A ver, algo que es muy importante, diputada Brito, es cuando, bueno, es que yo he escuchado parlamentarios decir, bueno, ¿para qué quieren participar las mujeres? Cuando uno escucha a esa calidad de, vamos a ponerlo así, de diputados, hombres, entonces, ¿dónde estamos? ¿Cuál es la diferencia cuando se nombra diputadas, senadoras, mujeres? Hay un cambio en la visión de la política cuando se nombra a parlamentarias, senadoras, diputadas. ¿Hay? Claro que sí. Yo de verdad creo que esta época de presencia de las mujeres es todavía joven. Estamos hablando de estos últimos 5 años. Sí, en estos últimos 5 años es donde se ha dado ese fenómeno del 50%. Antes de los 5 años no teníamos eso. No. Entonces, eso ha descolocado ese sistema patriarcal, pero estos 5 años nos ha servido para entender y para ver estas dificultades y cómo hay que actuar frente a ello, ¿no? Yo de verdad no comparto el discurso de victimización, ¿no? De que las pobres mujeres, no, para nada. Yo veo unas mujeres bien empoderadas en el Parlamento. ¿Ah, sí? Tuve la oposición a la Jimena y otras, y tuve en el MAS lo mismo, ¿no? Tuve los niveles de responsabilidad, y estoy hablando también de las mujeres de Pollera, las mujeres de distintos sectores. Están empoderadas las mujeres porque saben el rol que ahora tienen en la política. Saben que su palabra es importante. Y yo quiero decirte una cosa, yo no sé cómo serán los otros partidos, pero yo te puedo hablar por el MAS, ¿no es cierto? El presidente Evo no toma decisiones sin consultar con las mujeres, contrariamente a todo lo que se piensa y lo que se dice. Se reúne con los movimientos sociales, se reúne con la CONALCAM, se reúne no solo con los ministros, se reúne con las mujeres. Muchas veces ha llamado a las mujeres, ¿sí? A decir, ¿sabe qué piensan de este tema? ¿No? Entonces yo creo que sí, conocemos de cambio. muchas decisiones que inclusive él ha tomado en algunas oportunidades que lo han hecho retroceder cuando ha consultado con las mujeres. Hay un cambio, ¿no? Yo no estoy de acuerdo y quería hacer alusión a lo que decían sobre el tema de la ley, de que tiene que ser hombre y mujer en el tema del binomio, porque si fueran 2 presidentes, sería correcto que se ponga un hombre y una mujer, y si fueran 2 vicepresidentes lo mismo. Pero si es un solo presidente, nos están queriendo obligar, es como si se diría, los senadores van a ser hombres y los diputados mujeres, las diputadas mujeres. Por eso lo del binomio presidencial, personalmente no estoy de acuerdo, no lo comparto. Llegará algún momento que por ahí van a ser 2 mujeres. La presidenta y la vicepresidenta. Llegará algún momento, pero yo insisto, son 5 años que se ha dado esa transformación. Y eso tiene que madurar, tiene que el propio proceso. Tiene que madurar este proceso donde la misma gente está entendiendo que ahora no pueden hacer nada sin las mujeres. Tienen necesariamente que contar con las mujeres. Somos más de la mitad de la población boliviana. Somos el 51%, ¿no? y tenemos ese derecho también, ¿no es cierto? Así es, por supuesto. Tengo las preguntas, tengo algunas cosas. Podemos hablar un poquito ya de las campañas, por favor, cortito, porque se nos acaba el tiempo también. Hay algunas preguntas, varias preguntas. Preguntar a Jimena Costa, dice que luego del acoso político del que fue víctima, protagonizado por Amílcar Barral, si recibió apoyo de su partido y de su jefe político. De Samuel Doria Medina, sí, pero varios de los dirigentes demócratas y de Unidad Nacional empezaron ahí con el acoso. Digamos que ahí es donde se partió la bancada. No fue por razones ideológicas o un partido aquí allá, sino un grupo de gente de decir, no vamos a cubrir corrupción, y otros tantos que me decían,
trapitos sucios se lavan adentro, no se denuncia un compañero, y yo lo denuncié. Claro, no te ganaste ahí un enemigo, sino varios partidos, enemigos, dirigentes, enemigos, pero duermo muy bien. Duerme tranquila. Sonia Brito, a la diputada Sonia Brito. Si bien es cierto que hay más presencia de mujeres en las asambleas departamentales y en la nacional, su aporte, dice, su aporte es notorio, excepto pocas operadoras políticas como Montaño, Salvatierra, Costas, Yañiques y usted. Las demás no tienen aportes sustanciosos para el debate, dice. Yo no lo creo así, ¿no? Porque hay que ver, no solamente es el momento del debate en la asamblea, hay que ver el trabajo en las comisiones y en los comités. Soy una convencida que el trabajo y las decisiones son colectivas. En el caso del MAS, nosotros tenemos una reunión de bancada semanal que se lleva a cabo siempre. Ahí está el debate, ahí la gente reclama, se opone, cambia, modifica, participa. Yo de verdad creo que hay un protagonismo importante en las mujeres, incluidas las mujeres aymaras, quechuas y de los diversos sectores. A ver, dice, buenas noches, está demostrado que las mujeres son más objetivas, más productivas y mucho menos corruptibles. Esas actitudes nacen de haber sido y ser el pilar que sostienen los hogares. Gracias al señor Ardaya que nos escribe desde Pato. A ver, Marcelito, tu opinión. Yo le sumaría ahí otro dato que me parece a mí es un poco paradójico. Hay una encuesta sobre percepción de cultura política de 20 años en la que se les pregunta a hombres y mujeres su interés por participar en la política. Y ahí la división, el cruce es hombre-mujer y es educación, es decir, grado educativo, ¿no? A mayor grado educativo de las mujeres, menor participación en la política, en realidad. Ese es el resultado. Y a la inversa, en el caso de los hombres, es a menor grado educativo, mayor participación en realidad en la política. Eso me parece realmente muy curioso. Eso explica muchas cosas. Probablemente, pero eso me resulta muy curioso. O sea, hablando de las cualidades y las características que hemos dicho aquí del tema de la participación de la mujer, ¿no? Me resulta muy curioso y hasta paradójico en realidad, ¿no? No digo que las mujeres que participan en política no tengan, digamos, preparación intelectual, no, pero se les pregunta sobre su intención en realidad. Y el resultado es el que tenemos en el caso de Bolivia, ¿no? Lore, ¿puedo hacer un comentario al señor Ardaya? Claro que sí. Decía, es machista suponer que las mujeres somos mejores, más honestas, menos corruptas, más organizadas, sin querer ofenderlo. Es una forma de machismo. Hay mujeres también corruptas, hay mujeres desorganizadas, como hay hombres que no son corruptos y son muy honestos. El querer creer que somos mejores es una forma de machismo también. En realidad, con todas las deficiencias que podemos tener, virtudes y defectos, al igual que los hombres, tenemos el mismo derecho a estar en todas partes. Es decir, no se le pone la lupa a los hombres para ver cuán buenos son, pero sí nos ponen a nosotras para ver cuán buenas somos. No es correcto. Hay mujeres que son excelentes fiscalizadoras o representantes y otras que son desastrosas. Y en los hombres pasa exactamente lo mismo. Entonces, es un tema de derechos, no es que seamos mejores o peores. Bien. Es un tema de derechos. La producción me está exigiendo el corte, luego venimos con Bernarda, con Mónica, por favor, hablando de el tema también de la 348, de esta exigencia que hay en la participación política de las mujeres. Estamos sobre la mesa, volvemos en unos minutos, nada más. 22:46. Quiero contarle algo que viene sucediendo hace algunas horas atrás. Un colega periodista ha tuiteado que don Diego Ayo, que era el vocero de Comunidad Ciudadana, ya no es más el vocero de la candidatura. Bueno, ¿qué pasó? Hace algunas horas atrás, en una de sus primeras intervenciones, él dijo que tenían $10 millones para invertir en la campaña de don Carlos Mesa. Opinión, cortita, por favor. Que Diego Ayos el primer día lo hizo muy mal. Primero denunciando a su benefactor que no le pagaba bien.
que me parece poco ético, y luego metiendo la pata dando un dato que es realmente fuera de lugar y tan poco creíble. 10 millones de dólares que se pueda reunir en kermeses, eso es algo ridículo, que nadie le cree, y yo creo que ha sido la burla. Todo el día ha estado las redes sociales hablando de este tema. Hablando del tema, pero haciéndose la burla. Jiménez, ¿sabes favor, qué? cortito. Yo como politóloga y analista di el salto a la política y creo que fue una de las peores decisiones de mi vida. La segunda probablemente ha sido quedarme, ¿no? Pero había que cumplir. Así que yo no le puedo criticar a Diego porque entras a la política y te das cuenta de las presiones, de los contubernios, de las complicidades, de los encubrimientos, y probablemente cometes errores, te sientes incómodo, así que yo sería la última en criticar a otro profesional tan bueno como Diego, que hace el intento de querer entrar a la política para trabajar por el país. Mejor entren aunque cometan errores, peor es dejar que otros decidan por uno. Bien, vamos a volver con Bernarda y Mónica. Dice, quiero preguntar, voy a leer todos los mensajes y luego, bueno, ya tenemos que cerrar el programa. Quiero preguntar sobre el peligro que existe al utilizar el tema de la participación política de mujeres como un tema para hacer campaña y que no esté acompañada realmente de una propuesta, Mónica. Cortito, por favor. Sí, corto. Nosotras estamos preparándonos para lograr que los partidos políticos hagan un debate sustantivo, a diferencia de lo que han sido los procesos anteriores, que se limitaron a señalar a ver quién tenía al más machista de todos, como si esto fuera concurso. Y esperamos que efectivamente hayan propuestas concretas en relación a las problemáticas que viven las mujeres, pero además que efectivamente apunten a transformar las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Respecto a la calidad de la representación, yo creo que los ciudadanos y las ciudadanas debemos exigir calidad a hombres y a mujeres. Así es. Particularmente nos quedamos mirando a las mujeres. Yo creo que hay saltos cualitativos, ya no podemos quedarnos con el discurso de que ahora que hemos superado el número, ahora tenemos que garantizar la calidad. Eso no es real. Tenemos mujeres presidiendo cámaras de diputados hace varios años, tenemos mujeres presidiendo comisiones, aunque ha bajado radicalmente el porcentaje de mujeres que presiden las comisiones, jefas de bancada en partidos de oposición y del oficialismo. Hemos visto el debate al menos en 2 leyes en las que la participación de las mujeres ha sido fundamental. Estoy hablando de la ley de organizaciones políticas y la ley de abreviación procesal penal, pero además el código del sistema penal que luego fue abrogado. Entonces yo creo que estos elementos nos hacen pensar que ya hemos dado los pasos, ya tenemos mujeres con calidad. Ahora exijamos a los partidos que estén los mejores y las mejores ciudadanas, no golpeadores, no acosadores en las listas. Depende de nosotras, de la presión que podamos hacer desde sociedad civil para controlar a los partidos políticos y la presentación de las listas. Evidentemente. A ver, ¿sería conveniente obligar a los partidos políticos a aplicar mecanismos para fortalecer la participación de la mujer hasta lograr el equilibrio y evitar el acoso? Otro comentario. Les pregunto a los panelistas, ¿la ley 348 disminuyó los feminicidios cuando se promulgó? 2013 fueron 50 feminicidios. En el año pasado 125. ¿Dónde está la falencia? A ver, cortito, por favor. Sí, en todo Bernardo. caso, yo quisiera hacer una puntualización más allá del tema de todo lo que son feminicidios y todo. Yo me quiero centrar en la participación política de las mujeres. Yo trabajo día a día con cada una de ellas y con los varones también. Y puedo ratificar que sí hay brechas muy grandes entre lo que mira un hombre de lo que es la política y lo que mira una mujer. Creo que ahí está la riqueza de la participación con equidad en ambos lados. Primero, que la mujer tiene una visión mucho más integral de mirar la política. El hombre mira el territorio, lo fragmenta, lo divide en un cuadradito y desde ahí es capaz de dar las políticas y las normativas. En cambio, la mujer está pensando de una manera más integral, está mirando cómo va a ser con el territorio, cómo va a ser desde una mirada de mujer, desde una mirada mucho más amigable. Creo que se da la participación política de las mujeres. Nosotros tenemos varias leyes, Lorena, de todo lo que es la ley 348. Y no sabes, son 60 leyes que hasta actualmente tenemos de prevención de violencia en los municipios. No sabes las formas creativas
que tienen los municipios para la prevención de violencia. Bien, por favor, tengo un comentario, el último que voy a leer, por favor. Las mujeres que participan en la política han marcado la diferencia en la lucha por nuestro proceso de cambio. Dice, bueno, debe ser un miembro del movimiento al socialismo. ¿Qué dices, Marcelito? Cortito y luego voy con la diputada Brito. Sí, hay realmente algunas cosas que están hoy en el debate sobre el tema de la mujer y la participación política, ¿no? Pero otra vez, a mí lo que me interesa ver hoy día es preguntarme viendo las listas, porque tenemos desde el 19 de este mes hasta el 15 de septiembre, las listas se van a mover. Se van a mover porque inhabilitaciones, habilitaciones, lo que me interesa ver en realidad es cuál es el perfil de las congresistas, de las futuras parlamentarias, ¿no? Es muy importante el desafío para los bolivianos, porque si somos más de la mitad, para los parlamentarios, las futuras parlamentarias, senadoras, diputadas, ¿cuál es el desafío? Yo creo que va a haber un esfuerzo de todos los partidos, al menos de los más representativos, de poner a una presencia mayoritaria de mujeres. En el MAS hay la convicción, hay la claridad, así va a ser. Yo te digo que una de las cosas interesantes es que se está viendo los candidatos desde abajo, en cada departamento, que luego va a ir subiendo, al final se van a decidir. Seguramente hay muchísimos candidatos y candidatas, muchísimas. Entonces, de verdad creo que es una fiesta democrática, de verdad, en el caso del MAS, que se decide desde abajo hacia arriba. Va a ser importante entonces, en la reflexión, somos más de la mitad de los bolivianos y las bolivianas. Las mujeres somos un poquito más que los hombres. Existe todo el derecho para que las mujeres participen y tomen decisiones. Eso es, hay que fortalecer la calidad de las decisiones que toman las mujeres en espacios de poder como el Parlamento, en diputadas, en senadores. Eso va a ser importante porque eso marca una brecha distinta de lo que miran solamente políticos, hombres, que determinan como hombres. Un cariñoso abrazo, nosotros nos vemos el próximo lunes a esta misma hora. Permiso.